Esto es Torre Fuerte. Escuchemos el mensaje Confirmada en El Salvador con el pastor Edgar Cerez, continuando con la serie La Redención de Dios. Buenas tardes. Qué gusto saludarle. Gracias a Dios que estamos aquí juntos, listos para nuestro servicio del día de hoy. Como usted recordará, estamos en una serie que se llama La Redención de Dios. Desde hace algunas semanas estamos estudiando el Evangelio de Lucas, específicamente cómo en el Evangelio de Lucas, en los 2 primeros capítulos, vemos la narración no solamente del nacimiento de Jesucristo, sino del plan de redención de Dios para nosotros. Y es lo que hemos estado estudiando en estas últimas semanas, el plan de redención. De hecho, sería interesante que hiciéramos un estudio desde Génesis. No lo vamos a hacer, no se preocupe, pero se lo dejo de tarea si es que está usted ahorita de vacaciones. Cómo Dios habló y mostró su plan de redención a lo largo de la Escritura. Génesis capítulo 3, versículo 15, lo que nosotros conocemos como el protoevangelio. Se le llama protoevangelio porque es la primera vez que se menciona el evangelio o el plan de salvación. Protoevangelio, Génesis 3:15, cuando Dios le dice a la serpiente que pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta, es decir, la simiente de la mujer, permítanme parafrasear, la mujer tendrá un hijo y ese hijo te herirá en la cabeza, te destruirá, aunque tú le lastimarás en el calcañar, en el talón, para que pasarlo a nuestros tiempos, ¿no? Y desde ahí entendemos cómo Dios fue mostrando el plan que tenía de salvación para ti y para mí. El día de hoy vamos a estudiar Lucas capítulo 2, que habla del nacimiento de Jesucristo, pero yo te voy a pedir que antes de leer Lucas 2, déjame darte una pequeña introducción. Yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí, o todos los que estamos aquí, y muchas personas que no están aquí, hemos escuchado por lo menos una vez en nuestra vida el nacimiento de Jesús. Y cuando llega Navidad dice, ya me sé la predicación, hasta ya sé de qué van a predicar, ¿no? O sea, no hay nada nuevo, ¿no? E incluso hasta aquella persona que no cree en Dios, por lo menos una vez en su vida salió como pastorcito o como burro en la pastorela, no cree en Dios y así se quedó, pero bueno, eso es otra cosa. Y participó en la pastorela, ¿no? Bueno, yo te voy a pedir que estudiemos Lucas 2, que habla del nacimiento de Jesucristo, pero con un enfoque diferente. Acompáñame a Gálatas capítulo 4, antes de estudiar el Evangelio de Lucas. Gálatas capítulo 4, por favor. Gálatas capítulo 4, voy a leer el versículo 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Lo que está diciendo Pablo en este pasaje es, y déjame hacer énfasis en esta porción, cuando vino el cumplimiento del tiempo. En algunas otras versiones, en lugar de cumplimiento del tiempo, tiene el día señalado. ¿Qué significa esto del cumplimiento del tiempo o del día señalado? Es un momento particular y preciso, establecido en el futuro, en el cual se determina que algo va a suceder. Esa sería la traducción de el cumplimiento del tiempo. Es interesante que en el griego Pablo tenía 2 opciones. Pablo tenía la opción de utilizar la palabra cronos, que significa tiempo, un tiempo en particular, pero también tenía la opción de utilizar la palabra kairos, que significa etapa de tiempo, época de tiempo o conjunto de tiempos. Se traduce más como época o como era. Pero Pablo no utiliza ninguno de estos 2 conceptos, sino cuando dice en el cumplimiento del tiempo, utiliza una palabra griega que es la única ocasión que se utiliza en el Nuevo Testamento, que se llama o que se escribe proteismais. ¿Qué significa proteismais? Es día señalado.
Probablemente no existía el concepto, pero sería algo así en nuestros tiempos como día agendado. Es decir, desde antes de la fundación del mundo, Dios estableció en su agenda divina, o Dios señaló un día específico en el cual iba a nacer Jesucristo. Entonces dice Pablo, cuando llegó ese día específico, entonces establecido por el Padre, entonces es que Jesús nació. No nació antes, no nació después, nació en el momento en el que tenía que nacer. Seguramente usted ha escuchado personas que dicen, ¿y por qué Jesús no nació en esta época? Imagínate, si hubiera hecho su perfil de Instagram, de Facebook, o sea, rompería las redes sociales. O por lo menos más para acá, en donde tuviéramos una grabación por ahí de su voz ahí perdida. O una foto, antes de las fotos, como se le llamaban los daguerrotipos. ¿Ha escuchado esa expresión? Daguerrotipos son los abuelitos de las fotos. Entonces, por lo menos un daguerrotipo del Señor Jesucristo. No, nació en el momento establecido por el Padre. Entonces, yo te voy a pedir que estudiemos el libro de Lucas, pero que lo analicemos así. ¿Cuál es el tiempo establecido por el Padre? ¿Cuál es ese tiempo que Él estableció? Y nos vamos a dar cuenta que los aspectos históricos, proféticos y de propósito que se cumplieron en el Evangelio de Lucas capítulo 2. Acompáñame entonces, por favor, a Lucas capítulo 2 y vamos a estudiarlo, por favor. Lucas capítulo 2, vamos a ver el nacimiento de Jesús. Yo encuentro al menos tres cumplimientos o tres cumplimientos, así déjame mencionarlo. El primero es un cumplimiento histórico, cómo Dios determinó desde antes de la fundación del mundo, históricamente, el nacimiento de Jesucristo. Versículo 1, Lucas 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. No voy a tomar mucho tiempo porque esto ya lo explicó David Pedraza, el pastor David Pedraza, cuando iniciamos la serie de los aspectos históricos. Pero es muy interesante que Lucas nos da mucha información histórica. Nos está diciendo quiénes estaban gobernando en ese momento: Augusto César y Cirenio. Por lo tanto, te puedes remitir muy fácilmente al momento histórico. Si yo te platico una historia y te digo, es que yo me acuerdo que cuando era presidente el licenciado Carlos Salinas, bueno, ya sé a qué año me tengo que remitir, ¿no? O cuando era presidente tal persona, ya sé a qué año me tengo que remitir. Es lo que hace Lucas, da un contexto histórico muy preciso. Ahora, no nada más nos da este contexto histórico de que el que gobernaba era el emperador Augusto César, sino cómo Dios preparó la escena para que cuando Jesús naciera fuera justo cuando el emperador del Imperio Romano era César Augusto César. ¿Por qué fue importante? Si usted es historiador, le gusta la historia, si usted estudió Derecho, lo va a recordar. Augusto César fue el más importante emperador del Imperio Romano. Él estableció las bases de muchas cosas por las cuales el Imperio Romano creció como creció. Y una de las dos cosas importantes que Augusto César estableció son dos. Número uno, lo que se conoce el concepto de paz romana o pax romana. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque hasta antes de Augusto César, cuando alguien conquistaba un pueblo, ¿cómo se hacía esa conquista? Aplastando al pueblo conquistado. O sea, yo te voy a conquistar, te aplasto, de tal manera que impongo mi ley, impongo mis creencias, impongo mi religión, impongo mi literatura, impongo mis ideas, impongo absolutamente todo. De hecho, si ustedes recuerdan, en el libro de Daniel, cuando Babilonia a través de Nabucodonosor, cuando Babilonia invade Israel, hizo lo mismo. Dice la Biblia que Daniel fue obligado a aprender la lengua de Babilonia, el arameo.
De hecho, es en ese momento que el arameo entra en escena en el pueblo de Dios, porque el pueblo de Israel hablaba hebreo, solamente hebreo. Pero cuando es conquistado por Babilonia, entra el arameo. Por eso en la época de Jesús se hablaba arameo principalmente, por la conquista de Babilonia. Y dice la Biblia que Daniel fue obligado a aprender la literatura y la historia de Babilonia. Y dice la Biblia que a Daniel y sus amigos tuvieron muchos problemas y dificultades porque eran obligados a adorar a los dioses de Babilonia. Ok, Augusto César no lo hizo así. Augusto César tenía la siguiente característica: yo estoy gobernando un pueblo, yo estoy gobernando ciudades, yo estoy gobernando imperios, yo soy el gobernador y estoy gobernando territorios. Te acabo de conquistar. Llega Augusto César y conquista Puebla. Y dice Augusto César: puedes seguir creyendo lo que quieras. Si para ti el Dios que debes adorar es una piedra, hazlo. No tengo problema. Y si quieres adorar a un burro, hazlo. No tengo problema. Solamente 2 requisitos. Número 1, págame impuestos. Y número 2, no te metas en problemas. No hagas cosas que no debes hacer. Pórtate bien. Pero cree en lo que quieras. Número 1. Y número 2, yo he gobernado a todos estos territorios, pero tengo una condición. Todos estos territorios pueden tener buenas relaciones, deben tener buenas relaciones entre ustedes. Se genera la paz romana. Es por eso que Jesús libremente pudo estar viajando en Palestina. Y su ministerio, de repente lo ves en Capernaum, de repente lo ves en Galilea, de repente lo ves en Jerusalén y pudo estar compartiendo. Lo mismo le sucedió a Pablo, porque Pablo pudo estar en Asia, pudo estar en Roma, pudo estar en Jerusalén, porque estaban debajo de la paz romana. Dios estableció que ese fuera el momento correcto para el nacimiento de Jesucristo. No nada más era un momento histórico que Dios dijo, así en Salaví, allá cayó, bueno, está bien. Acá. No, Dios lo estableció a la perfección. Dios lo determinó perfectamente. Una característica, no solamente eso, déjeme voy a predicar lo que se va a predicar dentro de 4 meses, para que ya no venga dentro de 4 meses, pero cuando entremos a las predicaciones de Semana Santa, Dios es tan sabio que estableció que Jesucristo naciera y muriera bajo este gobierno e imperio romano, que si usted es abogado lo recordará, estableció el derecho romano, estableció las bases del derecho actual. De tal manera que cuando Roma dice, tú puedes hacer lo que quieras, pero nada más, o sea, a nivel religión tú puedes haz lo que quieras, no me interesa. Oye, es que fíjate que vengo delante de ti porque este hombre que no quiere cumplir el rito de sacrificar una vaca. ¿Y qué es lo que decía Roma? No tengo problema, esa es cosa de ustedes. Resuélvanlo ustedes. Lo único que yo voy a gobernar, lo único que está bajo mi control son los delitos penales. Eso sí los voy a controlar yo. Los delitos penales. Pero delitos religiosos es cosa de ustedes. Tan es así que cuando Jesús tiene 33 años y lo arrestan los fariseos van con Roma y le dicen, es que este hombre dice que es el Hijo de Dios. ¿Y qué fue lo que dijo Roma a través de Poncio Pilato? Ese no es mi problema. Resuélvolo tú. ¿Yo qué? ¿Yo qué tengo? ¿Qué vela en este entierro? Bueno, no dijo así, pero o sea, ¿yo qué? Es que este hombre dice que va a destruir el templo y lo va a levantar en 3 días. Y Roma dice, pues, ni templo mío es. No importa. Que fue necesario que se hiciera, que le pusieran un delito no religioso a Jesucristo. ¿Cuál fue el delito no religioso? Es que él dice que es mayor que el César. Ah, caray, no. Espérame, eso ya es otra cosa. Entonces es cuando Roma toma a Jesucristo, lo juzgan y después de juzgarlo regresa delante del pueblo de Israel y le dice, este hombre
es inocente. Y basado en el derecho más actual de esos entonces, de ese momento, no había mayor derecho que el derecho romano. Basado en esas bases del derecho romano, es que Roma dice, este hombre es inocente, pero vamos a matarlo. No fue casualidad. Jesucristo no murió a manos de un pueblo bárbaro, a manos de un pueblo falto de civilización, falto de cultura cívica. Jesucristo murió a manos del imperio más avanzado en términos de derecho. Eso fue escogido por Dios. De la misma manera, cuando Jesús nace bajo el gobierno de César Augusto, es porque Dios estableció que en ese momento se hiciera. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué control de parte de Dios al llevar este aspecto histórico y manejar el aspecto histórico! Déjame terminar, por favor, la lectura de los versículos. Entonces, versículo 1 dice que de parte de Augusto César, que todo mundo fuese empadronado. Versículo 2, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Ok, lo que nos dice entonces es que hubo 2 censos, al menos. Y sí, la historia confirma que hubo 2 censos. El segundo censo se piensa que es aquel en el que se hace referencia en el libro de Hechos. No voy a entrar a esa explicación, pero esto sí efectivamente es el primer censo. Ahora, cuando tú tomas esta información, primer breviario cultural, déjeme hacer un paréntesis, primer breviario cultural. Cuando tú tomas esta información, llegas a la conclusión de que Jesucristo nació entre el año 4 y el año 5 antes de Cristo. ¿Sí? O sea, Jesús no nació acá. Lo que pasa es que cuando nació, dijeron, pues a partir de aquí empezamos a contar año 1, año 2, año 3. Pero ya después, cuando tú tomas esa información que da Lucas y que dan otras fuentes, dices, no, Jesús no nació acá. Jesús nació como por acá, como por el año 4 o el año 5 antes de Cristo. Bueno, eso nada más es información que sirve para presumir y nada más, ¿eh? Pero bueno, ya la tiene usted. Bueno, ok, entonces continuamos. Dice entonces que fue en la primera parte, cómo Dios toma bajo su control el aspecto histórico y lo va manejando de acuerdo a su soberanía. Versículo 3, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Versículo 4, no nada más hay una confirmación histórica en los 3 primeros versículos, sino en el versículo 4 y en el versículo 5 hay una confirmación profética. ¿Cuál es la confirmación profética? Versículo 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Es decir, José vivía en Nazaret, pero no era de Nazaret. José era de Belén. Por lo tanto, que cuando César Augusto dice, cada uno de ustedes regrese a la ciudad de donde nació, porque los vamos a empadronar. Entonces, en ese momento, José, que vivía en Nazaret, tiene que regresar a Belén, porque él era de ahí. Y ahí nosotros vemos el cumplimiento profético de Dios. Yo sé que este es uno de esos versículos, insisto, que siempre que estamos en la época de Navidad siempre los leemos, pero no está de más hacerlo. Acompáñenme a Miqueas capítulo 5, por favor. Miqueas capítulo 5. Yo sé que es uno de esos libros fáciles de encontrar en la Biblia, entonces le voy a dar unos cuantos segundos. Ok, ya. Miqueas capítulo 5. Versículo 2, Miqueas 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dios está diciendo, mira, desde la eternidad yo determiné que en esta ciudad que se llama Belén, en esta ciudad pequeña,
va a nacer el que será el Señor de Israel. Y probablemente los que escucharon esta profecía de Miqueas dijeron, ¿cómo? O sea, ya van a nacer ahorita, córrele, vámonos. O sea, porque ya va a nacer el Señor de Israel en Belén. Pero es tan sabio Dios que en el siguiente versículo, versículo 3 de Miqueas 5, les dice, no, todavía no, versículo 3, pero los dejará hasta el tiempo, o sea, todavía no, hay un tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? Hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. O sea, ¿sabes cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo? Cuando la que está embarazada dé a luz. ¡Wow! Más claro no pudo ser Dios. Aquella mujer que va a dar a luz en Belén. Y entonces ahí será el cumplimiento profético. ¡Qué soberanía de Dios controlando los aspectos proféticos! Otro aspecto que podemos ver aquí en estos versículos, regresemos a Lucas por favor, si es que no lo perdió, Lucas capítulo 2, cuando dice, versículo 4, que José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, de la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto él, o sea, José, era de la casa y de la familia de David. Confirmación profética. Algo que podemos ver en el plan de redención de Dios es cómo Dios va cerrando el embudo. ¿A qué me refiero cuando digo que Dios va cerrando el embudo? Cuando en Génesis 3:15, en el protoevangelio, que ya lo mencioné, Dios le dice a Eva, un descendiente tuyo va a destruir a la serpiente. Bueno, más bien le dice a la serpiente, un descendiente de la mujer te destruirá. ¿Quién podría ser ese descendiente? Cualquier hombre, cualquier persona, porque todos son descendientes de Eva. Es más, dice la Biblia, Génesis capítulo 4, que cuando Caín nació, Eva le pone por nombre Caín, y Caín significa lo he obtenido o lo he adquirido. Es decir, es probable, hay cierta probabilidad de que cuando Caín nació, Eva haya pensado que ese era su hijo que iba a destruir a la serpiente, porque Dios le dijo, tú vas a tener un hijo, tú vas a tener una simiente y esa simiente va a destruir a la serpiente. Y cuando nace Caín dijo, ya lo tengo. Pero no era así. Dios va cerrando el embudo. Llegamos a Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham y cierra más el embudo. Y le dice a Abraham, Abraham, voy a hacer de ti una gran nación, sígueme en fe, sígueme y te voy a hacer una gran nación. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque a través de ti traeré la salvación. Ok, ya no es nada más a través de Eva, de un hombre nacido de una mujer, sino tiene que ser descendiente de Abraham. Y podríamos estudiar todas las ocasiones en las que Dios va haciendo más delgado este embudo. No me va a dar tiempo. Además, esa es una tarea que usted va a hacer en vacaciones. Ponerse a estudiar toda esa parte. Ok. Llegamos a segunda de Samuel, capítulo 7, y Dios cierra más el embudo y Dios le dice a David, lo que conocemos o que muchas personas le llaman el pacto davídico. Dios se aparece a David y le dice, David, cuando tú mueras, cuando tú duermas con tus padres, yo voy a levantar a un descendiente tuyo. Y así dice la Biblia, uno que venga de tus entrañas, o sea, tenía que ser descendiente directo de David. Voy a levantar a un descendiente tuyo y lo voy a levantar y él será el Señor de Israel. Y yo lo voy a sustentar. Y 3 características que me parecen impresionantes. ¿Cuáles son las 3 características de esta promesa que Dios le hace a David? Número 1, Dios le dice, mira, él va a ser, yo voy a ser su padre y él va a ser mi hijo.
Jesús siempre se relacionó con Dios como su Padre. Más de 120 ocasiones en el libro de Juan, Jesús se refiere a Dios como Padre. Primera característica, yo voy a ser su Padre, Él va a ser mi Hijo. Segunda característica, David, yo voy a sustentar su trono para siempre y no tendrá fin. Y tercera característica, David, si Él hace algo malo, yo lo voy a castigar con vara de hombres. Porque es una característica. ¿De qué estaba hablando Dios? De la muerte de Jesucristo. Si Él hace algo malo, este hombre que va a ser tu descendiente, David, si Él hace algo malo, ¿cómo que hace algo malo? No que Jesús no hizo nada malo. Claro que no hizo nada malo, pero llegó un momento en el cual todos los pecados del mundo fueron depositados sobre Él. Entonces Dios le había dicho a David, si Él hace algo malo, si hay algo malo en Él, que son los pecados del mundo, entonces yo lo castigaré a través de la vara del hombre. Y fue lo que sucedió en la muerte de Jesucristo. ¡Qué impresionante! Cuando tú te pones a estudiar así, entiendes la revelación profética de una narrativa del nacimiento de Jesús. La importancia de que proféticamente fuera en Belén, fuera de la casa de David, fuera descendiente directo de David. Tenía que haber un cumplimiento profético y Dios desde el inicio de los tiempos había preparado esa escena. Muchos años después, antes de que sucediera. Déjame continuar, por favor. Regresamos a Lucas capítulo 2. Ya explicamos entonces que era de la casa de David, versículo 4, era de la casa y familia de David. Versículo 5, no lo quiero dejar de leer, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, la cual estaba embarazada. Y entonces nos empieza a hablar de María. A partir del versículo 6 viene lo que yo le llamo el cumplimiento del propósito. Los primeros 3 versículos hablan de un cumplimiento histórico. Los siguientes versículos, 4, 5, hablan acerca de este cumplimiento profético. Y los siguientes versículos que voy a leer ahorita, 6 y 7, hablan de lo que yo le llamo cumplimiento de propósito. Ahora, antes de hablarte del cumplimiento de propósito, solamente déjame decirte, otra vez déjame abrir un paréntesis y déjame hacerte 2 breviarios culturales, ¿ok? No tienen que ver con la predicación, pero no está de más, me gustan los breviarios culturales. Se abre el breviario cultural, inaugurado el breviario. Primero, versículo 6 dice, aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Creo que nos hemos dejado influenciar demasiado por la tradición, nos hemos dejado influenciar demasiado por la desinformación y todos hemos dado por hecho que Jesús nació en medio de los animales. Hasta hay himnos, con todo respeto, y a lo mejor ahorita vamos a cantar un himno de esos y ¡ay, qué pena! Pero, creo que no, pero hasta hay un himno que dice, nació en medio de los animales. Siempre que cantamos ese himno yo le digo a mis hijos, no me vean, porque pues, como en medio de los animales, y me ven a mí, han de pensar que no, yo no soy uno de esos animales. Pero casi siempre hasta calificamos a José como de un poco, como un poco falto de responsabilidad, ¿no? O sea, ¿cómo José no inventes? O sea, digo, por lo menos en el Seguro Social, doctor Simi, algo así. Pero entre animales, ¿en serio, José? O sea, es el Salvador del mundo, no inventes. ¿Cómo? O sea, no nos lo han puesto así. Acuérdese de hace algunos años cuando usted le compró a su hijo su disfraz de ovejita, 3,500 pesos para que saliera durante 20 segundos. Y 10 años después le dijera, es que me traumaste porque tú me obligaste, mamá. Ese día marcó mi vida, mamá. Bueno, ok.
Y siempre todas las puestas en escenas y todas las pastorelas presentan a María y ahí en medio de los animales y hasta como que dices, qué falta de higiene, ¿no? Bueno, la Biblia nunca enseña eso. La Biblia no dice eso. ¿Qué es lo que enseña en el versículo 6? Dice, aconteció que estando ellos allí, ¿ahí dónde? En Belén. Cuando ellos estaban en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. Es decir, ¿qué significa se cumplieron los días de su alumbramiento? Pues nació. Cuando estaban en Belén, nació. Dio a luz a su hijo. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. La mayoría de los estudiosos dicen, la forma correcta de traducirlo es, no sabemos en qué circunstancias, pero entendemos que Jesús nació. Pero es muy poco probable que haya nacido en medio de los animales. No, es muy poco probable. La ley judía era muy estricta en términos de higiene. La ley judía era muy estricta hasta en el momento en el que tú accidentalmente tocabas el cuerpo de un animal muerto, ¡puf! Había muchos rituales. Difícilmente ellos, siendo judíos, se habrían prestado a tener el alumbramiento de un bebé en la paja. Perdón, ¿para qué se le pone paja a los animales? ¿No? O sea, para que ahí nació. Entonces dicen, no, lo más probable es que Jesús no nos da información, pero nació en algún momento. Y cuando nació, le dijeron a María y a José, no hay lugar para ustedes en el mesón. Y ya con el niño en brazos, entonces, pues no tuvieron otra opción que ir, refugiarse en un establo y vieron un pesebre y lo colocaron en un pesebre. O lo trajeron, estaban con él, vieron un pesebre y entonces lo tomaron, jalaron el pesebre y lo pusieron ahí. Es muy diferente la historia, porque no podemos ser tan drásticos con José. Oye, José, ¿cómo en un pesebre? No inventes, José. Y a lo mejor el hermano José que está allá en el cielo va a decir, no, pues ¿yo qué? Si no fui así, tú ni estuviste, hermano, ¿no? Nada más porque la maestra Nancy de primero A de primaria dijo que así era, pero no fue así. O la maestra Gloria, o la maestra como se llame, ¿no? Ok, breviario cultural. Al final sí nos queda claro, y eso sí no lo podemos quitar, sí nos queda claro que el nacimiento de Jesús fue en situaciones de pobreza. Eso sí nos queda claro, porque dice la Biblia que cuando se presenta el sacrificio, sus padres presentan palomas, que era el sacrificio más barato que se podía presentar. Eso nos queda claro. ¿Había limitantes financieras? Sí las había. Pero una cosa es eso y otra cosa es que haya nacido y que luego la vaca ahí le haya empezado a cantar y cosas de ese tipo. O sea, no. Ok, breviario cultural, número 1. Pero no podemos negar la humildad con la que nació Jesús. Ahorita tocó ese punto. Y segundo, breviario cultural. Me llevo más en los breviarios culturales que en la predicación, Padre Eterno. Segundo breviario cultural. Versículo 7 dice que María, ya estamos hablando de María, dio a luz a su hijo primogénito. En el griego es perfectamente claro las dos palabras, no se pueden confundir. ¿Cuáles son estas dos palabras? No se utilizan igual. Primogénito y unigénito. No es la misma palabra. Por lo tanto, no hay un error de traducción. ¿Qué es un hijo unigénito? Es el único. ¿Qué es un hijo primogénito? El primero. Para que usted sea primogénito, ¿qué necesita? Que haya más, ¿no? Yo soy primogénito. Qué padre. ¿Cuántos hermanos tienen? No, ninguno. Entonces no eres primogénito, no inventes. Eres unigénito. Y cuando se habla de Jesucristo en su relación con Dios, se claramente dice que es el unigénito Hijo de Dios. Pero
cuando se habla de Jesús en relación con María, se dice que era su hijo primogénito. Mateo lo dice así, Lucas lo dice así. Y si era primogénito, ¿qué significa? Que tuvo más hermanos. Ahora, no estamos predicando de eso, breviario cultural, cerramos el breviario cultural. Pero entendemos que Jesús fue el primogénito de María. Unigénito, hijo de Dios, claro. Primogénito, hijo de María. Ok. Ahora déjame entrar al tema del propósito. ¿Qué tiene que ver estos dos versículos que acabo de leer? Ya alguna vez había hecho esta pregunta y la vuelvo a hacer. Hace tiempo que me tocó predicar también de este tema. ¿Por qué era importante que Jesús naciera en las condiciones limitantes en las que nació? ¿Por qué envolverlo en pañales y no tenían ni siquiera dónde recostarlo y lo tuvieron que poner en un pesebre? El pesebre era algo tallado, por lo general eran de piedra, podía haber de madera, pero generalmente eran de piedra. Es un trozo de piedra que se le hacía un hoyo en medio y en ese hoyo en medio se ponía la comida de los animales o se ponía agua para los animales. Es donde comían los animales. Entonces se encuentran un pesebre, lo limpian y ahí ponen a Jesús. ¿Por qué en esas condiciones? Es decir, Jesús es más Dios o más Salvador porque nació en condiciones humildes. ¿Qué hubiese sucedido si Jesús, en lugar de nacer en estas condiciones, hubiese nacido en el Hospital Puebla? O bueno, en este caso, en el Hospital Belén, ¿ah? O en el Hospital Ángeles, o sea, más así, más. El que hubiese nacido en el Hospital Belén hubiese hecho que él fuera más santo o menos santo, más Dios o menos Dios. La respuesta es no. Su divinidad, su propósito de vida no tenía nada que ver con sus condiciones de nacimiento. Entonces, ¿por qué tuvo que nacer así? ¿Cuál era la importancia? Ok, dicen algunas personas, algunos estudiosos, no sé si usted había escuchado esto, que Isaías es la Biblia en resumen o la Biblia en pequeño. ¿Por qué le llaman al libro de Isaías la Biblia en resumen? Bueno, el libro de Isaías la Biblia, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. El libro de Isaías, ¿cuántos capítulos tiene? 66. Ok. La Biblia se divide claramente en dos secciones: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ok. El libro de Isaías se divide claramente en dos secciones. Primera sección, del capítulo 1 al capítulo 39. Segunda sección, del capítulo 40 al capítulo 66. Están muy claras esas divisiones. ¿En dónde están las divisiones? Continúo. ¿Cuál es, en el Nuevo Testamento, cuál es la primer profecía del Nuevo Testamento? Repito, ¿cuál es la primer profecía del Nuevo Testamento? Eso lo prediqué hace 2 miércoles. Así que si usted vino el miércoles, ya la hizo. Ahorita le doy su premio. Pero si no vino, le digo. La primer profecía del Nuevo Testamento es la profecía que Zacarías hace sobre su hijo Juan el Bautista. Es la primera profecía. ¿Y qué es lo que dice Zacarías respecto de Juan el Bautista? Le dice: voz de aquel que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Ok, yo le dije que Isaías está dividido en 2 secciones. La segunda sección de Isaías empieza en Isaías 40. ¿Cuál es la profecía que está en Isaías 40? Voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. Es la misma. Bueno, y hay muchas otras razones por las cuales algunos dicen que Isaías es la Biblia en resumen. Continúo.
Isaías 40 entonces nos habla del ministerio de Juan el Bautista. Isaías 41, y a partir de Isaías 40 y en Isaías 41, Dios empieza a hablar y empieza a decir, yo voy a traer a mi ungido, yo voy a traer a mi escogido, y este escogido va a librar a Israel. Yo lo voy a traer. De generación en generación yo cumpliré mi pacto con Israel y lo voy a librar. Pero llegamos al capítulo 42 de Isaías y es como el ¡fum! La presentación oficial del escogido de Dios. Y dice Isaías capítulo 42, ahora sí, les voy a decir quién es mi escogido. Y Dios dice, he aquí mi siervo, a quien sostendré, mi ungido, en el cual se complace mi alma. Y a partir de Isaías capítulo 44, cada vez que habla de el Cristo, del Mesías, del prometido, utiliza la palabra siervo. Mi siervo, mi siervo, mi siervo. No levantará la voz en las plazas, no quebrará la caña cascada, no apagará el pábilo que humea, sino a la verdad traerá justicia a las naciones. Isaías capítulo 52, he aquí mi siervo que sufrirá y se verá desfigurado su rostro. Isaías capítulo 53 nos habla, Isaías 53 todo el mundo lo conoce, ese capítulo como el capítulo del siervo sufriente. A partir de ahí, Dios presenta a el Cristo, al Salvador prometido, lo presenta como siervo, siervo, como siervo. De tal manera que la forma en la que ese Cristo, ese Mesías, tenía que llegar, tenía que ser en forma de siervo. Dice Filipenses capítulo 2 que Jesús, parafraseando, estando con la Trinidad, entienden que el plan de redención, bueno, siempre lo supieron, el plan de redención implicaba que Él, la segunda persona de la Trinidad, como dicen algunos teólogos, hiciera una resta y una suma. ¿Por qué se le llama una resta y una suma? ¿Cuál es la resta? Dice la Biblia que Jesús dejó, ahí está la resta, dejó su trono de gloria. No dejó su posición de deidad, porque seguía siendo Dios, pero dejó su trono, dejó su gloria, restó su posición de gloria. ¿Y dónde está la suma? Añadió, él seguía siendo Dios, a su naturaleza de Dios, que le añadió la naturaleza humana, carne. ¿Cómo la añadimos? A través del nacimiento, por medio del nacimiento natural. Tiene que nacer de manera natural, pero no va a nacer como cualquier persona, va a nacer como un siervo. Porque se despojó, dice Filipenses 2, pero aún estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! ¿Te imaginas? Dios, desde antes de la fundación del mundo, había determinado las características y las condiciones para el nacimiento de Jesucristo. Y si Dios hizo eso con el nacimiento de Jesucristo, entendemos que Dios determinó de la misma manera a personas, a pueblos, a reinos, situaciones y circunstancias para la muerte de Jesucristo. No fue casualidad, Él lo determinó. Y entendemos también que Dios, desde antes de la fundación del mundo, en su soberanía determinó las características, condiciones, situaciones, personas, reinos, todo lo necesario, no solo para su nacimiento, no solo para su muerte y resurrección, sino para su segunda venida. Y eso, mi amado hermano, se llama soberanía. Tú y yo estamos seguros de nuestra salvación
porque está sustentada en la soberanía de Dios. De tal manera que el nacimiento de Jesús no nada más es un relato, no nada más es una narrativa bonita, romántica, ay, qué lindo, qué bonito. Es la soberanía de Dios puesta en acción. Acompáñame y cierra tus ojos conmigo, por favor. Si es necesario que tú reconozcas esa soberanía de Dios, lo tienes que hacer de la primera forma que la Biblia enseña e instruye, que es reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, y que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Jesús, reconocemos que solo en ti podemos ser salvos. Reconocemos que solo a través de ti podemos tener salvación. Que no hay otra forma y otro medio en el cual podamos acercarnos a ti si no es por la obra de Jesucristo. Señor, que no olvidemos que si celebramos el nacimiento de Jesucristo, este encuentra sentido en la muerte de ese niño y en la resurrección de nuestro Salvador Jesús. Gracias, Jesús, por lo que hiciste. Gracias, Jesús, por dejar tu trono, por humillarte como te humillaste y por salvarnos. Te honramos, Jesús, y te damos gloria. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222-253046 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.